agradecemos este tiempo de comunión, este tiempo, Señor, de palabra y por la vida que tú nos das, que tú nos prestas, Señor. Ciertamente porque reconocemos que esta vida es prestada. Esta vida, Señor, nos las has dado, Señor, por un momento, Dios, por un instante, si así lo comparamos con la eternidad, Señor. Y en esta tarde pedimos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones, Señor, y cumpliéndose el propósito de este tiempo, Dios, que es recibir palabra para poder crecer, para poder ser motivados, edificados espiritualmente, Dios, para seguir en la batalla, seguir en la lucha, seguir en el proceso, Dios, por el cual tú nos haces pasar, porque creemos que en medio de todo eso, tus propósitos, Señor, se cumplirán. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si igual le pueden bajar un poquito al micrófono. Me lo voy a pegar un poquito más. Sí. Creo que ahí está. Gracias. Solo es para la transmisión, ¿verdad? Porque a veces, pues cuando somos pocos, pues no se necesita mucho el micrófono, pero sí para la transmisión. Abran su Biblia en Deuteronomio 34:10. Vamos a leer acerca de la vida de un hombre muy representativo en el Antiguo Testamento. Y ese hombre es Moisés. Deuteronomio 34:10. Este tema yo le titulé Valorando los procesos. Y vamos a verlo a través de la vida de este varón de Dios llamado Moisés. Si ya lo tiene, hermano, diga amén, diga ya, ¿verdad? Para que sepamos que ya está ahí en la lectura con nosotros. Sí, si ya lo tiene. Voy a cambiar un poquito a este. Sí. Ok, gracias. Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las cosas, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén, gloria a Dios. Y aquí tenemos la bendición de tener a alguien que así se llama. Seguramente sabes, hermano, qué significa el nombre, tu nombre, Moisés. Sacado del río o sacado de las aguas. Ajá. De ahí viene su nombre, por su singular hallazgo por la hija del faraón. Y cuando vemos todo el, pues digamos, el desenlace de su vida, encontramos cosas muy interesantes. Para empezar, Moisés era un hombre, en su inicio era un niño, un bebé, que no la tenía que haber contado, porque la Biblia dice, si leemos en el Éxodo, en el primer capítulo, que su mamá lo puso en una cesta, que ahora le conocemos como Moisés, a esas canastas por la historia, pero en ese tiempo no era así. Lo puso en la canasta, dice que la calafateó para protección del bebé, y la mamá dijo, bueno, pues lo que Dios quiera hacer de este niño, ¿verdad? Era echarlo a su suerte en el río, seguramente era el río Nilo, porque estamos hablando de Egipto. O bien, si no llegaba, ¿verdad?, alguna embarcación y sin verlo algún barco o alguien podía llegar y hacerle daño, destruir esa canasta, o a lo mejor un animal salvaje. Usted sabe que en los ríos normalmente hay cocodrilos, y también pudo haber terminado ahí la suerte de Moisés, de este niño, y es en el propósito y en el destino del Señor
Él permitió que ese bebé llegara a las manos indicadas de una persona que menos se pudo haber pensado en esta historia, porque no era ni del pueblo de Israel, y nada más y nada menos que era la hija del faraón. La hija del faraón, y aunque no vamos a quizá poder leer toda la historia, porque es muy larga, pero sí hablando del proceso que tuvo que llevar Moisés. Y esto, hermano, con la intención de recordar que todos estamos pasando procesos en nuestras vidas, procesos que nos ayudan nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a entrar en madurez. Porque sí sabía, hermano, que todos necesitamos entrar en madurez espiritual. Amén. Así como un niño entra en madurez, se hace a joven y luego se hace adulto, de igual manera nosotros. Hay un dicho por ahí que dice: no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y se me hace muy interesante por el hecho de que la mayoría de nosotros, hermanos, no siempre empezamos o tuvimos un inicio de vida como hubiésemos querido tener. Nosotros vamos creciendo en esta vida y vamos viendo y vamos descubriendo cosas. Y a veces decimos, bueno, viéndolo bien, quizá mis inicios no fueron tan favorables cuando nos comparamos con otras personas que sí tuvieron otro tipo de inicio, otro tipo de infancia, otro tipo de posibilidades en diferentes áreas de la vida. Pero si lo vemos así, en el caso de Moisés, Moisés era una persona que no tenía mucho propósito y futuro desde la perspectiva de que su suerte estaba en un río y que pudo haber pasado de todo, pero Dios guió hacia las manos indicadas la vida de Moisés. Moisés, hermanos, quiero que vaya conmigo por favor a Hebreos 11, 25 al 26. Aquí nos habla acerca de los héroes de la fe. Y recordemos que Moisés es considerado un héroe de la fe, un hombre de fe, un hombre que creyó en Dios, un hombre que persiguió los propósitos de Dios. Hebreos 11, 25 y 26 nos habla acerca de dónde salió Moisés, de dónde Dios trajo a Moisés hacia ese propósito. Dice en el versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado por el pueblo de Dios, o estando en el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí nos habla acerca de un trasfondo que tuvo Moisés. Si pudiésemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas, serían las siguientes. ¿Usted sabe cuántos años vivió Moisés? ¿Recuerda ese dato? La Biblia registra cuántos años vivió Moisés. ¿Alguien recordará? Dice la palabra que Moisés vivió 120 años. Si pudiésemos nosotros dividir la vida de Moisés en 3 etapas, serían las siguientes. La primera etapa de Moisés: vivió 40 años en Egipto. Egipto representa el pecado, representa el mundo para nosotros en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque estando en Egipto, de ahí sacó Dios a su pueblo a la tierra prometida. Entonces Moisés es sacado precisamente de Egipto. Y en Hechos 7, 23 al 24 nos está hablando aquí de la predicación de Esteban. En Hechos 7, 23 dice que cuando Moisés había crecido, tenía 40 años, cuando dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Hechos 7, 23. Tenía 40 años. ¿Usted cree que a los 40 años una persona ya se le fue el tren
y sus sueños y sus anhelos ya son imposibles de que se puedan realizar. ¿Usted qué cree? Muchos a los 25 dicen, ya pasó mi juventud, ya pasaron mis mejores años. Pero qué bueno que Moisés no pensaba de esa manera. Y si lo llegase a pensar, el Señor tuvo que llegar a cambiarle su perspectiva. Ahí en Hechos 7:23 dice, cumplidos los 40 años de edad, le vino al corazón visitar a sus hermanos, ¿verdad? A los hijos de Israel. Entonces es en ese episodio de su vida, hermano, cuando él está viendo que un hombre está golpeando a otro hombre de los hijos de Israel, y en su afán de tratar de separarlos, ¿verdad? El otro le dice, oye, ¿y tú quién eres para que quieras poner orden? ¿O tú quieres matarme así como lo hiciste al egipcio? ¿Verdad? Es en ese momento, en ese contexto, cuando él dice que tenía 40 años. Por eso es que nosotros vemos que es la primera etapa de Moisés, cuando él tiene 40 años, siendo un egipcio, siendo una persona completamente ajena al pueblo de Dios, con costumbres y pensamientos completamente de un egipcio. Sus primeros 40 años es su primera etapa. Su segunda etapa sería los siguientes 40 años de su vida viviendo en Madián, cuando él es desterrado, cuando él huye de la tierra de Egipto. Y eso lo leemos en Éxodo 7:7, que él se fue y habitó 40 años en Madián. ¿Sabe usted lo que significa Madián? Madián significa contienda o desacuerdo. Eso significa Madián. Él se fue 40 años. Entonces, se da cuenta, llevamos 40 y 40. 120 años. La tercera etapa, 40 años en el desierto, dirigiendo al pueblo de Dios. Alguien decía que primero Moisés vivió 40 años creyendo que era alguien en Egipto. Después vivió 40 años en Madián pensando que no era nadie, porque se dedicaba a ser pastor de ovejas, después de haber sido príncipe en Egipto. 40 años en Madián pensando que no era nadie. Y finalmente vivió sus otros 40 años en el desierto, pero haciendo la voluntad de Dios. 40. Eso lo dice en Deuteronomio 34:7, que Moisés, siendo de 120 años, murió. En Deuteronomio 34:7. Moisés, siendo de 20 años, murió. Pero lo que quiero llamar su atención, mi hermano, es que cuando Moisés vivió sus primeros 40 años de vida, su juventud, su edad pues sí, de mayor plenitud, mayor fuerza, ¿sabe dónde vivió? De acuerdo a lo que estábamos leyendo aquí, vivió en Egipto, la ciudad del pecado, en los tiempos de Moisés, la ciudad de los lujos, la ciudad y el lugar donde tenía comodidades. Acabamos de leer en Hebreos que él escogió a Cristo que los deleites temporales del pecado en Egipto, ¿verdad? Y eso tiene un simbolismo para nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros estamos en la plenitud de la vida, el mundo siempre nos va a tratar de seducir y nos va a atraer, ¿verdad? Porque es en nuestra juventud cuando nosotros echamos raíces. Y si lo hacemos en el pecado, ¿cuánto se vuelve tan difícil muchas veces salir de ese pecado? Porque toda nuestra juventud y en los mejores años muchas veces es cuando nosotros lo dedicamos al pecado. Pero viene la segunda etapa, cuando dice que Moisés va a Madián. Y Madián, le decía, significa desacuerdo, significa contienda. Es en Madián cuando Moisés
está completamente, digámoslo así, en una transición de haber sido uno de los hombres más poderosos de la tierra o del mundo en ese momento a ser completamente un desconocido. Y ser el lugar donde al final de esos 40 años él tiene un encuentro con Dios en la zarza. Cuando el Señor lo llama, era de 80 años. Si usted lee Éxodo 7:7, dice que Moisés era de edad de 80 años cuando se presentó delante de ¿quién? Delante de Faraón, siendo de 80 años. Es decir, a los 80 años, mi hermano, Moisés estaba apenas iniciando a hacer la voluntad de Dios. A los 80 años. Por eso, hermano, cuando nosotros pensamos que ya no podemos servir a Dios, recordemos a Moisés. Él tenía 80 años cuando comenzó a servir a Dios. Porque antes de eso, él sirvió al pecado, sirvió a los deleites, sirvió a Faraón, sirvió a todos menos al Señor. Hasta que a los 80 años, dice aquí, Deuteronomio 7:7, era de edad de 80 años cuando él, juntamente con Aarón, se presentó delante de Faraón para decirle, deja ir a mi pueblo. Ajá. Es Éxodo 7:7. Éxodo 7:7. Ajá, cuando dice que era de 80 años cuando se presentó delante de Faraón. Por eso, mis hermanos, estamos viendo aquí cómo es que Dios actúa y lleva a cabo sus procesos en nuestras vidas. En nuestras vidas. Quiero remontarme ahora cuando el Señor se le aparece a Moisés. Ahora retrocediendo a Éxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver cuál es la primera impresión de Moisés cuando el Señor lo llama a servirle. Éxodo 3, versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si ya leyó, ¿cómo empieza esa pregunta, hermano? ¿Qué hace Moisés a Dios? ¿Cómo dice? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios la misma pregunta cuando Dios nos encomienda una tarea? Y le decimos, ¿quién soy yo, Señor? Aquí Moisés, cuando tiene ese encuentro poderoso con la zarza, inmediatamente él está viendo ese milagro, está viendo que la zarza dice ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros al ver ese milagro, hermanos? Vemos el fuego, vemos el resplandor. Seguramente Moisés probablemente sentía el calor que le llegaba cuando usted se acerca a una lumbre tan grande. Le llega el resplandor, pero también el calor. No nos especifica aquí, pero probablemente Moisés sí veía la luz, pero tal vez el calor también. Y por eso él se asombraba que la zarza ardía, pero que no se quemaba, no se consumía. Era algo sobrenatural lo que estaba pasando. No era algo de la casualidad, no era que alguien le prendió fuego, era algo sobrenatural, era Dios. Dice que no se consumía. Pero el fuego, ahí estaba la señal, no era una visión, era algo literal que estaba pasando en ese momento. Y cuando escucha la voz de Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he escuchado el clamor de mi pueblo Israel, y ahora te envío a ti para que vayas a Egipto y saques a mi pueblo Israel. Nosotros seguramente hubiéramos dicho lo mismo, como Moisés. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me des esta tarea, esta encomienda?
Porque bien el Señor pudo haber tomado a alguien que no se hubiese corrompido con el sistema de Egipto, alguien que no hubiese estado quizá perdiendo 40 años en un desierto cuidando ovejas, alguien más joven, más fuerte, quizá, pero Dios dijo, vas a ser tú, Moisés. Y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Y usted cómo se considera ante sus ojos, hermano? ¿Como una persona importante? ¿Una persona capaz? ¿O también usted dice en este momento, ¿quién soy yo, Señor, para que te pueda servir? Porque eso fue lo que Moisés expresó, dice, ¿quién soy yo? Y nosotros empezamos con un versículo cuando el Señor está dando testimonio de Moisés, lo leímos en un inicio, dice que nunca más se levantó un hombre como Moisés, que fuese poderoso en palabras y en prodigios y en hechos grandiosos como Moisés. Nosotros vemos cómo el Señor termina la referencia que Dios da de Moisés, pero no siempre fue así en la vida de este hombre, Moisés. Quiero llevarle a meditar en unas circunstancias que pasaron y que rodearon la vida de Moisés. Primeramente, hermano, en Éxodo 2:14, estamos hablando acerca de los procesos por los cuales Dios nos hace pasar. Éxodo 2:14. Usted, hermano, va a ver, usted y yo vamos a ver que hay circunstancias que están fuera de nuestro control y hay otras circunstancias que son producto de nuestras decisiones. No sé si me explico. Hay de las dos tipos de circunstancias. Pero primero las circunstancias que están fuera de nuestro control y que Dios las permite porque son parte del proceso. Primeramente, en la vida de Moisés, murmuración hacia él por ayudar a un hombre. Éxodo 2:14 le dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí, primeramente, hermano, ¿cuántas veces nosotros, por tratar de hacer un bien, nos vemos involucrados en situaciones donde salimos embarrados por tratar de ayudar a una persona? No sé si a usted le ha pasado. Usted quería hacer algo bueno y se convirtió en algo en su contra. Moisés está tratando de hacer algo bien, algo bueno. Separar a dos hermanos, dos israelitas que están peleando entre sí. Les dice, hermanos, ustedes son hermanos, ustedes son del mismo pueblo, la misma sangre. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué se están lastimando unos a otros? Inmediatamente la respuesta menos esperada para Moisés le dice, ¿tú quién eres? ¿A ti quién te habló? ¿Quién te llamó? ¿O qué me quieres matar? ¿Me vas a matar como ayer lo hiciste, como lo hiciste hace poco con el egipcio? Y si usted recuerda la historia, a raíz de este comentario, Moisés supo que su vida estaba en peligro. Y a raíz de esto él huye de la tierra. Pero hermano, le decía, hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero si usted y yo, hermano, estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios y a pesar de eso vienen problemas, no se preocupe, hermano. Si usted está confiando en Dios, seguramente es parte del proceso que Dios le está haciendo pasar. Segunda cosa, murmuración por falta de agua. Éxodo 17, versículo 2. Estamos viendo circunstancias que están fuera de nuestro alcance. En la vida de Moisés dice que murmuraron contra él porque faltó el agua, faltaron provisiones. Éxodo 17, 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron,
danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Un motivo más, hermanos, sobre la vida de Moisés. Moisés haciendo la voluntad de Dios. Probablemente él pensó que su tarea solamente se concentraba en sacar al pueblo de Egipto. Probablemente Moisés decía, con esta 10ª plaga, Dios dijo que Faraón dejará ir al pueblo de Israel. Y Moisés estaba esperando la última plaga para decir, por fin va a terminar mi tarea, va a terminar mi trabajo con el pueblo de Dios. Y cuando salen de Egipto y en el desierto, la Biblia dice que les faltó agua. Y no una vez ni dos, fueron muchas veces. Imagínense cómo le iba a hacer Moisés para dar de comer y para dar de beber a todo el pueblo de Dios, aproximadamente 2 millones de personas. La Biblia registra que eran 800,000 hombres. 800,000 hombres sin contar las esposas, sin contar los hijos. Y todos ellos tenían sed. Y además súmele que el ganado también, ellos tenían muchísimo ganado. Y el ganado también necesitaba beber agua, necesitaba alimentos. Y todo ese peso, hermano, venía sobre Moisés. La gente iba inmediatamente, se quejaba con Moisés. Siempre, hermanos, hay en nuestro, digamos, en nuestro obedecer a Dios, vienen los ataques, vienen las luchas, viene Satanás a tratar de derribar o de destruir todo aquello que Dios a través de nosotros está empezando a levantar. Eso sucedió con Moisés. Dice, y el pueblo altercó con Moisés y le dijeron, danos agua. Es decir, no le pidieron un favor, le dieron una demanda, una exigencia. En varias ocasiones dice que ya querían destruir a Moisés, porque su queja no era con Dios directamente, era con Moisés directamente. Pero él tuvo que decir, cada vez que ustedes se quejan, no se están quejando conmigo, se están quejando con Dios. Se están quejando ante Dios. Y eso también, hermanos, es una enseñanza para nosotros cuando lo tomamos en el contexto que queramos aplicarlo. Por ejemplo, cuando somos niños, cuando un niño no es agradecido y hay en su corazón una queja porque él quería esto y su papá o su mamá le dio otro tipo de comida, por ejemplo, tenemos que enseñarles y decir, no, hijo, no es así, porque la comida es una bendición de Dios. Hoy podemos comer bien, mañana a lo mejor comer sencillo, pero todo es gracias a Dios, ¿verdad? Hoy podemos comer o tomar un refresquito y mañana a lo mejor un vaso de agua. Y todo, hermano, es porque al fin de cuentas todos tenemos en el corazón la ingratitud. Tendemos a olvidar las bendiciones de Dios. Y aquí era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Si se da cuenta, hermano, desde que salen de Egipto y el Señor les abre el mar rojo y ven el milagro poderoso de que se abriese el mar rojo delante de sus ojos. Y están bien felices y bien contentos al ver al faraón que se había ahogado y a su ejército. Y el primer acontecimiento, si usted revisa la historia, dice que van caminando sobre el desierto y lo primero que les falta es el agua. Y ahí viene la primera queja o la segunda queja, porque la primera queja ya había sido antes de cruzar el Mar Rojo. Le dijeron, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Mira, viene Faraón detrás de nosotros y aquí está enfrente el mar. No tenemos a dónde huir. Nos hubieras dejado en Egipto. La segunda queja fue cuando les faltó el agua. Y les dice Moisés, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor?
Desde luego, hermanos, Moisés tenía fortalezas, tenía cosas muy buenas, por eso fue escogido por Dios, ¿verdad? Pero aquí, nuevamente, hermanos, algunas circunstancias solamente para poder mostrar el contexto, cuando la gente habla en contra de nosotros, es parte del proceso de Dios. No solamente la gente en general, dice que también los líderes o la gente principal del pueblo se levantó contra Moisés. Leemos en Números 16 la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. En el versículo 2, Números 16, 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjese, personas principales e importantes que tenían que estar apoyando a Moisés, tenían que estar fortaleciendo los brazos de Moisés, porque era el que Dios había escogido para que los sacara de Egipto. La gente principal del pueblo se levantó contra Moisés. El versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es como si ellos estuviesen diciendo: tú, Moisés, ¿a ti quién te puso por jefe? ¿A ti quién te nombró? Si usted y yo revisamos el contexto, Moisés no quería ir. Moisés no quería hacer la misión de Dios. Él le dijo: Señor, envía a otro más capaz, porque yo quién soy. Y él dijo: está bien, Señor, pues voy a obedecer. Y va a Egipto y saca a Israel. Debiese ser que la nación de Israel o el pueblo estuviera agradecido con Moisés, porque fue el instrumento de parte de Dios, porque no la tenía fácil Moisés. Y la gente, hermanos, en lugar de ser un poquito agradecidos, se enojan con Moisés, murmuran contra él. Le echan en cara que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen lo que en Egipto tenían, y todo por obedecer al Señor. Aquí vemos que la gente principal del pueblo se levanta contra él. Y no solamente la gente principal, viene algo más tremendo, que es su propia familia se pone contra Moisés. En Números 12, versículo 1 y 2 dice que Aarón y María murmuraron también contra Moisés. Dice el versículo 1, Números 12, 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Probablemente refiere a esto de que la mujer de Moisés era una mujer de color, una mujer negrita, y que hasta eso les pareció mal a Aarón y a María. Un asunto que no tenía nada que ver con Dios, por así decirlo. Y es como si hasta eso les hiciera daño a ellos. Y empezaron a hablar mal, empezaron a criticar, empezaron a meterse en lo que no les tocaba a Aarón y a María. Y sumado a esto, dice que también hablaron por lo que el trabajo que Dios le había dado a Moisés, que era guiar al pueblo. A través de Moisés llegó la ley, los 10 mandamientos. Dios lo usó para hacer prodigios y señales. Y ellos dicen:
No solamente Moisés es un hombre usado por Dios, también Dios nos puede usar a nosotros, también Dios puede ministrar a través de nosotros. Y dice que lo escuchó el Señor. Y la historia completa, al final de ese contexto, dice que María quedó leprosa. Son los procesos, hermanos, por los cuales Dios hizo pasar a Moisés. Moisés no se consideraba capaz, no quería ir, pero Dios le dijo, vas a ir porque vas a ir. Y Moisés, Señor, por favor, no sé cómo explicarlo, pero yo no soy digno, no soy capaz, no merezco, no soy hombre de fácil palabra. Hay una frase donde dice que el Señor se enojó contra Moisés porque no quería ir. Y le dijo el Señor, vas a ir. Y si te ayuda en algo, te pondré a tu hermano Aarón para que te ayude a hablar ante Faraón. Todas estas cosas, hermanos, pasan que están fuera de nuestro control. No podemos decidir que la gente nos quiera amar. No podemos hacer que la gente nos quiera, nos acepte. Aún el dicho dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Y Moisés no es que él lo pretendía hacer, él simplemente en hacer la voluntad de Dios, hermano, vinieron estas circunstancias, murmuraciones, críticas, ataques, luchas. ¿Y usted, hermano, cree que Moisés era un superhombre que era perfecto y nunca se equivocaba? Por supuesto que no. Habían aciertos en su vida. Dice la palabra que él era el más manso, el que podía contenerse más. En el siguiente versículo que no leímos, Números 12, versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y si podemos definir mansedumbre, en una frase sería dominio propio. Alguien que sabe tomar control de sus emociones, ya sea digamos, en circunstancias muy negativas, sabe contenerse. Sin embargo, hermanos, aquí vemos algunas fallas que tuvo Moisés. Vamos a ver aquí dos fallas. Vamos concluyendo, hermanos. Dentro de los procesos, Moisés también se equivocó. Dos errores que comete Moisés, y a lo mejor nos podemos identificar nosotros. Número 1, arrojar las tablas de la ley. Éxodo 32, 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés llegó, dice, con Josué. Cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Usted recuerda por qué quebró las tablas de la ley? ¿Qué pasó que Moisés se enojó tanto que rompió las tablas, que las quebró? Acaba de llegar él y Josué. ¿Y por qué había danzas y cantos y júbilo? La gente estaba de fiesta. Incluso Josué dice, creo que hay guerra en el campamento porque escucho sonido como de guerra. Y Moisés dijo, no son ruidos de guerra, son canciones, son gritos de alegría y de júbilo. Porque Dios ya le había dicho a Moisés, apúrate porque tu pueblo que sacaste de Egipto se está corrompiendo. Y tan pronto se olvidaron de mí y se hicieron un becerro de oro. Incluso cuando Moisés regaña a Aarón, le dice, ¿qué hiciste, Aarón? Y dice Aarón, no, pues solamente yo agarré el oro, lo eché al fuego y salió el becerro. Así lo dice.
Hay un versículo que dice, no, pues yo nada más lo eché en el fuego y salió el becerro, así como está. O sea, cómo a veces se quieren evitar uno mismo, ¿verdad? Nuestra responsabilidad y echamos pretextos, nada más. Y Aarón lo hizo. Y tiene que venir Moisés y destruir y triturar, dice que echó y hizo polvo ese becerro de oro y lo destruyó. Pero el punto, hermanos, es que Moisés se enojó. No era para menos. El punto es que nosotros podemos decir, ¿y las tablas de piedra qué culpa tenían? Y le quiero decir esto, ¿por qué? Porque hay un versículo más adelante donde Dios le dice a Moisés, vas a subir al monte otra vez, pero antes te vas a hacer otras tablas con un martillo y con un cincel, y ahora tú las vas a hacer como las primeras que quebraste. Eso dice Éxodo 34, 1 y 2. Cuando dice, ven, vas a subir al monte. Dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se da cuenta aquí? Dios ya había hecho ese trabajo. Y aunque Dios podía con solamente decir la palabra crear otras 2 tablas, pero no fue así. Dios le dijo a Moisés, ahora tú las vas a hacer. Y ahí usted se puede imaginar a Moisés sudando, decir, chin, ¿para qué la rompí? Porque dice que ardió en ira Moisés. Y a veces así somos nosotros, mis hermanos, en un momento de ira y de arrebato, quebramos las tablas. Y ahí nos vemos nuevamente trabajando, sudando la gota por un arrebato, por un momento de ira. Con todo y que Moisés era el hombre más manso. Imagínense, ¿qué hubiese sido si no fuese el más manso? Tal vez le hubiera arrojado la tabla a alguien para que le cayera en la cabeza y lo matara. Por pecador, por idólatra. Pero dice que Moisés, siendo manso, no le pegó a nadie, solamente rompió las tablas. No hubo pérdida de ninguna vida. Pero sí le tocó a él trabajar doble. Ya había subido y había recibido las tablas. Y por un arrebato, Moisés quiebra las tablas. Eso no era la intención de Dios, pero dice que en un momento de ira, desde luego nosotros podemos imaginar o pensar qué era lo que estaba sintiendo Moisés en su enojo, pero que no era la forma correcta, porque vemos aquí el resultado. Dios le dijo, sí, ahora tú las vas a hacer. Y ahí escribiré nuevamente la palabra, los mandamientos, pero a ti te toca hacer las tablas. Y así lo hizo Moisés. La segunda cosa, el segundo fallo en la vida de Moisés, de los que podemos mencionar, quizá los más representativos, hermanos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. La segunda cosa fue golpear la peña en lugar de hablarle. Vamos a leer en Números 20, versículo 10. El Señor ya había dicho a Moisés la primera vez que golpeara la peña para que saliera agua. Pero la segunda vez, Dios le dice que le hable a la peña, es decir, tú le vas a ordenar a la peña como si fuera una persona y la peña te va a obedecer. Pero ¿qué pasa aquí? Números 20:10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. No era para menos, ¿verdad? Esa palabra, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Seguramente la gente guardó silencio.
estaba nada más de quejumbrosa. Versículo 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Dice, golpeó la vara con su vara 2 veces la peña. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero el versículo 12 dice: y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos aquí 2 cosas, podemos resaltar, hermanos. Hubo una desobediencia de Moisés. No fue mínima, porque Dios tuvo que hacer un alto y señalarle a Moisés. Dios pudo haber dicho: bueno, está bien, pues ya, te dije que le hablaras, pero tú la golpeaste. No, porque en el versículo 12 que dice que Dios le hace una exhortación y le da una sentencia muy importante. Por cuanto no me creíste, o no me creísteis, porque está hablando a Aarón y a Moisés, dice: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y se comprobó, porque tiempo después, el primero fue Aarón en morir, y el último es Moisés, antes de que cruzaran el Jordán. Vemos aquí que la consecuencia fue importante, porque después de todo el trabajo que Moisés estuvo realizando y llevando a cabo, lo padre hubiera sido que él hubiera podido pisar la tierra prometida. Él hubiera podido entrar a esa tierra, y no fue así. Pero la segunda cosa que también vemos es que Dios, en su misericordia, hizo o cumplió lo que él había dicho, que les iba a dar de beber agua al pueblo de Dios, a pesar de que él no lo había hecho a la manera de Dios. Si usted se da cuenta, no era la forma. Dios dijo: háblale a la peña, y él lo hizo como quiso hacerlo, como sintió hacerlo. Usted revise bien la historia. Hubieron dos circunstancias o 2 momentos. La primera vez sacaron agua de la peña, Dios le dijo: golpéala. Pero más adelante en el camino se vuelven a quejar porque no tienen agua, y Dios le dice: nuevamente les voy a abrir agua de la roca, les voy a sacar agua de la peña, pero esta vez háblale a la peña y ordénale que brote agua. Moisés, en su enojo, le pega a la peña, ¿no? Otra vez, la peña, ¿qué culpa tenía? Y ahí va y recibe 2 varazos de Moisés, 2 golpes. Dios, en su misericordia, les mandó agua. Porque imagínense qué hubiese pasado. Si no había agua, tal vez ahí hubieran apedreado, linchado a Moisés y a Aarón. Pero Dios, en su misericordia, envió agua. Sin embargo, hubo una consecuencia. Moisés se perdió la oportunidad de pasar a la tierra prometida. Hermano, con esto, hermano, le quiero tomar ese momento para que recordemos que Dios nos pasa por procesos. Y que aunque se diga: no, Señor, pues a mí no me metas en problemas. ¿Quién soy yo, Señor, para ir y hacer tu voluntad? A lo mejor puede decir usted como Moisés. Pero a pesar de que Moisés se sentía insignificante, Dios dijo: no, tú vas a ir. Esta misión y esto que yo tengo es para que tú vayas, para que tú lo hagas. La familia que Dios le dio, hermano, las circunstancias que usted está viviendo, ya sea que usted las haya provocado o estén fuera de su control, porque usted no las provocó, como en el caso de Moisés. Hay cosas que usted y yo no podemos controlar, pero Dios las envía, porque es parte del propósito, porque es parte del plan.
Y sin embargo vemos en la vida de Moisés que a pesar de esas fallas, que al menos podemos leer dos representativas, el Señor tuvo misericordia. El Señor provee una manera de salida. La primera vez Moisés tuvo que trabajar lo que no le correspondía trabajar al quebrar las piedras, las tablas de piedra. Y la segunda no pudo entrar, no pudo pisar la tierra prometida. Pero sin embargo, hermanos, nosotros quisiera regresar a la cita con la que iniciamos, hermano, Deuteronomio 34, que a pesar de que los procesos están llenos de situaciones fuertes y de seguramente tropiezos en nuestra vida, hermano, tropezamos muchas veces en esos procesos y nos equivocamos y tenemos fallas y errores como Moisés, siervo de Dios, también los tuvo. Termina diciendo, expresando de Moisés, como iniciamos, 34:10 de Deuteronomio, dice, y nunca más levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y no es cualquier cosa, dice cara a cara. Dios y Moisés tenían una relación tan estrecha, tan cercana, que dice que cara a cara Moisés se acercaba y hablaba y oía la voz de Dios. Y el versículo 11 dice, nadie como él en todas las señales y prodigios, nadie como él, como Moisés, haciendo milagros, señales. Dice que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. De tal forma que la vida de Moisés termina en una muerte gloriosa en el monte. Dios le dijo, yo te dije que no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Hay una frase donde dice que Jehová le dice, basta, no me hables más de este asunto, ya te dije que no vas a entrar a la tierra prometida, pero te voy a permitir contemplarla. Dios lo sube a un monte alto y desde ahí le dice, contempla toda la llanura, toda la región, lo que alcances a ver, los ríos, todo lo verde de esa ciudad. Esa es la tierra que les haré heredar a los hijos de Israel. Dios dice, solamente te permitiré contemplar. Dígame usted si no era un regalo que Dios le estaba dando a Moisés. Porque dice que sus ojos nunca se oscurecieron, no perdió su vigor. Moisés se mantuvo al 100 físicamente. Seguramente lleno de canas y arrugas, pero estaba entero. Tal vez hasta su dentadura y sus oídos le funcionaban a la perfección, ¿verdad? Porque él estaba lleno de la presencia de Dios y eso seguramente lo rejuvenecía. Y cuando él en ese momento dice, aquí te vas a quedar, el último acto de misericordia es que tú vas a contemplar la tierra. Y después dice la palabra que Dios mismo lo enterró a Moisés en un lugar desconocido y que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso dice el último capítulo de Deuteronomio. Nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Y sabe por qué? Muy probablemente era para que la gente no hiciera idolatría de su cuerpo, de sus huesos, de los restos. O que dijeran, aquí yace el cuerpo de Moisés. Y toda la gente se fuera a hacer idolatría por la personalidad de Moisés, por lo que fue Moisés. Usted, hermano, usted y yo podemos leer esta historia, que Moisés llegó hasta ese momento, pero no fue fácil. No fue fácil, hermano. Y a lo mejor en su vida y en mi vida, hermano, estamos pasando momentos donde decimos, es que no la tengo fácil. Acuérdese de Moisés.
Acuérdese de este hombre de Dios que a pesar de que él decía, ¿quién soy yo, Señor? Pero él se dispuso. Y en esa obediencia le vinieron los procesos, pero Dios lo levantó. Y Dios le dio la fuerza, Dios le dio la sabiduría. Y eso mismo Dios hará con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Cierre un momento sus ojos. Pidámosle a Dios que nos ayude para poder valorar esos tiempos de procesos y de luchas y de pruebas, porque ahí Dios se va a glorificar. Padre, en esta noche, Dios, te agradezco por tu palabra, Señor, que cada día nos hablas, nos ministras. Gracias porque a través de la vida de Moisés, de tu siervo Moisés, Señor, tú nos dejas también enseñanzas para nosotros, momentos de aprendizaje en medio de las luchas y de los ataques y de las pruebas, cuando la gente hablaba en contra de Moisés, cuando la gente murmuraba, cuando, Señor, todo esto pasaba a su alrededor porque tú lo permitías, porque tú estabas formando un nuevo hombre, formando una nueva persona en la vida de tus siervos, Señor. Estamos seguros que así el día de hoy, cuando nosotros pasamos por esas pruebas y por esas luchas, por esos ataques, Señor, tu mano de favor y de misericordia estará también con nosotros, Señor. Por eso hoy te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes y nos fortalezcas en el camino, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, estacionados o donde quiera que estemos parados en este preciso momento, Padre. Tal vez estamos, Señor, en medio de tribulaciones y de problemas, de luchas, de momentos de desesperación y de angustia, Padre. Pero recordar que es parte de ese proceso, es parte, Señor, de lo que tú nos permites pasar y atravesar. Sin embargo, dice tu palabra, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás, no arderá la llama en medio de ti. Señor, esas promesas las queremos tomar para este tiempo, Señor, que estamos viviendo, y nos ayudes para pasar esos procesos y llegar, Señor, a la meta, ser mejores como padres, como esposos, o los que no son casados, Señor, como hijos, como estudiantes, en el trabajo, donde quiera, Señor, que vayamos. Tú nos llamas, Señor, a poder ser mejores, a poder poner en alto tu nombre, Señor, y no desmayar en el proceso, en la prueba, en la lucha o en el ataque, Señor. En esta hora te agradecemos por tu palabra. Yo te ruego que sea tu palabra tomando, Señor, dando ese fruto en cada corazón y en cada vida, Señor, de los que hoy estamos aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.